Eh, Hoy estamos entrevistando a la escritora y editora peruana Tania Huertas, reconocida por su trayectoria y difusión del género de literatura de terror, horror y ciencia ficción. En nuestro país, antes de pensar la entrevista, le mostramos una rápida presentación de nuestra entrevistada. Tania Huerta nació en Lima, es escritora y editora del género llamado literatura oscura, que compila el terror-horror, la fantasía oscura, la ciencia ficción. En su carrera como escritora podemos citar su cuento Gato Gallo, publicado en la revista virtual del Círculo de Lovecraft 2007. También publicó el cuento El pelado Jairo, en la antología horror Queer de editorial Cthulhu 2018. Su cuento Orgasmo y su poema Snuff fueron incluidos en la antología virtual San Valentín Oscuro 2018. Piedra Negra, en la antología de cuentos peruanos sobre objetos malditos de editorial El Gato Descalzo 2018. Esther, en la antología Pesadillas 2 de editorial Apogeo. Amor Eterno, en la antología de cuentos sobre brujas 2019, en editorial Gato Descalzo. Polvillo Azul, antología digital, y ha sido invitada en la antología en honor a Stephen King, con su cuento Querida Annie en 2020. Es editora de la revista Eterno, Eternidad. Propone convocatorias a escritores peruanos y extranjeros para que presenten sus cuentos en una temática especial por cada número. Sin vientre fue su primer ejemplar, publicado en mayo 2018, y es una antología de cuentos sobre las madres. En Pandemonium, como editora, publican libros impresos, antologías editados con mayor cuidado, temas impactantes y clásicos originales de escritores de trayectoria. Ethereal Book Story, proyecto que surge durante la cuarentena, librería virtual especializada en ciencia ficción, terror, horror y literatura fantástica. Es dueña del blog Pies Fríos en la espalda, blog de terror. Le daré paso a mi compañero Matías para que puedan pasar con las preguntas. Ya, primera pregunta. Explicamos cómo un taller de narrativa de terror hizo que te convirtieras en escritora y editora. ¿En qué consiste un taller de narrativa de terror? Hola chicos, primeramente gracias por la invitación y nada, aquí estoy para responder sus preguntas y ahorita vamos con la primera. Bueno, miren, la verdad es que la historia es un poquito distinta. Yo empecé a escribir narrativa fantástica ya a una edad adulta y en mi blog, ¿no? Bajo un seudónimo. Inicié en el género de terror porque muchas veces yo sentía que me marcaba el terror, ¿no? Porque es un género que no te deja indiferente. Sigues viendo o leyendo o viendo una película y te quedas con esas imágenes y siempre trasciende en ti, ¿no? Es como otro tipo de literatura que a veces lees y te olvidas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también quería para los que me leyeran, ¿no? Para mis lectores. Y por eso fue que decidí por este género. Ya después, cuando empecé a escribir, decidí que tenía que mejorar mi prosa y ahí fue que entro a un taller, ¿no? Para que poder continuar, ¿no? Y en un taller de narrativa de terror aprendes a usar correctamente las múltiples herramientas del lenguaje para impactar al lector más que nada, ¿no? Como por ejemplo la voz del narrador, los signos de puntuación, los diálogos, ¿no? Así como también la adecuada construcción del personaje, de las tramas y las subtramas, si es que es una novela, ¿no? La atmósfera que debes crear antes de inmiscuir al lector en lo que es la historia en sí. Entonces todo esto se lleva en los talleres y así fue como llegué al taller de terror, después de decidir ya que quería escribir y que quería escribir este género. Siguiente pregunta. ¿Cómo te inspiras para escribir tus cuentos?
creas una atmósfera especial, tus pesadillas te inspiran. A ver, crear una atmósfera especial, realmente no. Muchos escritores sí necesitan un sitio silencioso, estar solos o cosas así, pero yo la verdad no, yo puedo escribir con el televisor prendido, mientras chateo, no puedo ir escribiendo. Tal vez es una ventaja, ¿no? También con bulla, si es que me llaman, no me distraigo con facilidad, ¿no? Y aparte, por el tema, usualmente no tengo un parámetro fijo, ¿no? Más bien necesito ideas espontáneas, eso sí, ya sea un aroma, un recuerdo, eh, un sabor, algo que ves, cualquier cosa puede inspirarte, ¿no? Algo más que nada que mueva mis sentidos y mis sensaciones. En el caso de que me pidan un tema específico, ¿no? Para poder escribir una temática fija, como cuando soy, por ejemplo, invitada a algún libro, alguna antología, ¿no? Trato de centrarme más en el lector, en lo que puede gustarle también, ¿no? Busco dar un giro de tuerca inesperado, ¿no? O algo que sorprenda y que aterre, ¿no? De alguna manera distinta al lector, que no se espere lo que va a pasar al final. Última pregunta. ¿Has participado en muchas antologías desde 2018 en donde se han incluido tus cuentos? ¿Cuál de estas ha sido la más significativa? Sí he estado en muchas antologías, no solamente virtuales, sino también impresas, desde ese año, desde 2018. La verdad no podría elegir una significativa, ¿no? Porque a todas les he puesto mucho esfuerzo, mucho empeño, pero de todas maneras siempre recuerdo mucho la convocatoria Horror Queer de Editorial Cthulhu, porque fue la primera vez que participé en un libro físico, ¿no? Fue la primera vez que vi mi nombre impreso en papel, ¿no? En un libro, y es muy emocionante para alguien que escribe como yo. Y también recuerdo con cariño todas las convocatorias de Aeternum, que es la revista, o la primera revista que yo saqué, ¿no? Que tiene temática de terror, de ficción, de fantasía, y significa mucho para mí, ¿no? Es algo ya del corazón. Desde el 2018 que empezó tu carrera, eres reconocida como la editora pionera en este género. ¿Cuál ha sido la estrategia en tus publicaciones que han contribuido a su mayor difusión? A ver, no ha habido una estrategia en sí, ¿no? Más que todo ha sido el gusto por las letras, ¿no? Que tanto me apasionan a mí. Y a la par que siento que tanto en Aeternum, en mi primera revista, como en Pandemonium, que es la editorial que ahora manejo, ¿no? He buscado una temática diferente que nos distinga del resto. Tal vez eso ha contribuido mucho a que nos sigan, ¿no? A hacernos conocidos, porque cada vez que elegimos un tema para una convocatoria, para un libro, para la revista, siempre tratamos de que sea diferente a lo que los lectores están acostumbrados, ¿no? Tratamos de no caer en los temas repetitivos, ¿no? Que no todo sea fantasmas, por ejemplo, ¿no? Sino temas que nadie piense que pueden hacerse con terror, ¿no? Por ejemplo, nuestro primer tema en la revista Eternum, el primer tema que elegimos fue la madre en cuentos de terror, ¿no? Normalmente las mamás siempre son conocidas pues por ser muy dulces, ¿no? Es una fecha muy especial y muy amorosa, pero para nosotros fue un día de la madre de terror. Otra temática que elegimos fue la de héroes y santos, por ejemplo, también imagínense Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres en un cuento de terror, pero nosotros lo hicimos. En cuanto a Pandemonium, hemos sacado ahora último también un libro de historia del Perú, pero escribimos historia con Z, ya que es una historia del Perú que tiene zombies, ¿no? Algo también totalmente original y por lo que nos siguen, ¿no? Hemos tenido más lectores, más seguidores en las páginas, entonces yo creo que eso influencia mucho la difusión de nuestras publicaciones. El terror es un género muy explotado en el cine y uno de los favoritos de muchas personas.
¿Crees tú que las personas prefieren escuchar relatos de terror a través de programas de TV, videos o tener un buen libro? Mm, A ver, el gusto de las personas es muy diverso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta tanto leer terror como ver las películas o los documentales sobre el tema, ¿no? No hay diferencia realmente entre uno y otro porque depende mucho ya de los gustos del lector, ¿no? O del espectador en el caso del cine. Hay gente que es más visual, prefiere ver directamente lo que pasa, ¿no? En la pantalla, si la película es de terror, peor, le gustan esos sustos de un momento a otro que aparecen, pues, imágenes, o escuchar un grito, y eso les causa adrenalina. En un libro es diferente, ¿no? En un libro todo está en tu mente, en tu imaginación. Pero sí les puedo decir de que muchas veces la mente es mucho más poderosa que cualquier imagen que puedas ver en el cine o en la televisión. La mente crea imágenes más vívidas, ¿no? Y te hacen sentir mucho más, y eso lo consigues leyendo un libro. Pero, como les digo, depende ya del gusto de cada quien, ¿no? ¿Alguna vez dijiste que la juventud de hoy tiene muchos problemas con la comprensión lectora y que atraerlos a lecturas de cuentos de terror les podría ayudar en ese tema? ¿Crees tú que la literatura de terror debe tener un lugar en el sistema educativo? Eh, sí, sí lo creo, la verdad. Y no solamente la literatura de terror, sino la literatura fantástica en general, ¿no? Estoy hablando de lo que es ciencia ficción, de la fantasía también, ¿no? Ya que es una forma más creativa de llegar al lector y encender su gusto, pues, por la literatura y la cultura, especialmente en chicos jóvenes, ¿no? Como ustedes, que muchas veces se enfrentan a libros que tal vez les parezcan aburridos. Yo lo recuerdo también cuando estaba en el colegio y me mandaban a leer, no sé, Cervantes o El Lazarillo de Tormes, ¿no? Que no entendía, pero sí leía con avidez a Horacio Quiroga o a Edgar Allan Poe, que eran de terror, porque eran los temas que me interesaban en ese momento. Y yo creo que si les damos este tipo de literatura a la gente joven, va a ser mucho más fácil que la lean, que les llamen, ¿no? Que el libro los atraiga. Entonces, esa es una forma de empezar con la lectura y que después con el tiempo ya va abordando otros temas. Entonces, sí, creo que es muy importante que este tipo de literatura esté dentro de la currícula de educación. Um, Hay un cambio de sensibilidad en las personas de hoy en los temas, que hace 20 años te da miedo, pero ahora ya no. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo diría que no existe ningún punto de comparación entre el mundo actual y el de hace 20 años, ¿no? Por esa misma razón, las temáticas difieren unas de otras. Lo que hace tiempo asustaba, ahora ya no, ¿no? Ya que todo está al alcance de la mano, ¿no? Muchas veces las noticias aterran más allá que cualquier obra. Antes la gente se asombraba más porque no tenías la facilidad de comunicaciones que hay ahora. Ahora todo lo encuentras en Internet, ¿no? Ahora lo que quieras lo buscas en Google y ahí te sale, ¿no? Te sale la imagen o te sale el texto y sabes y puedes, puedes leer lo que es de tu interés o ver lo que es de tu interés, ¿no? Entonces casi nada te asusta. ¿Por qué? Porque lo tienes a la mano. En los mismos noticieros, como decía, ves cada cosa que da más miedo que cualquier cuento, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Lo de la pandemia es como vivir en un cuento de ciencia ficción, ¿no? Esto de estar con las mascarillas, de tener un virus mortal alrededor, ¿no? Si se ponen a pensar en una forma literaria, ¿no? Eso es como un libro de ciencia ficción. Entonces, creo que por eso ya la juventud es más difícil, cada vez más difícil tratar de sorprenderlos o asustarlos, ¿no? Porque ya lo pueden ver todo. En otras épocas no, en otras épocas las noticias te asustaban porque no te las esperabas simplemente. Los videojuegos de terror de sangre crean invasión en la realidad y confusión en los niños. ¿Esto se podría dar con los cuentos de terror? ¿Tiene alguna recomendación u opinión al respecto? Mira, la verdad es que yo creo que
todo es arte, ¿no? Y el arte es cultura, ¿no? Mientras más lean, mientras más vean, mientras más jueguen también, más creativos van a ser. Y por ende, tanto ustedes como el Perú mismo, ¿no? Se va a ver beneficiado de esa creatividad. Y de todo esto en conjunto, pueden crear mundos. Y eso los va a ayudar mucho. ¿Qué deben tener los cuentos de un joven escritor de terror para que tu editorial los publique? A ver, nosotros publicamos literatura de calidad, ¿no? No importa si tienen muchísimos estudios o quienes sean, lo que nos importa es si tienen el talento, ¿no? Porque queremos elevar la cultura peruana más allá del mismo país, ¿no? Queremos hacerla internacional, ya que nuestro país no tiene nada que envidiar a otro tipo de culturas, ¿no? A la cultura europea o norteamericana, ¿no? Tenemos mucho más riqueza cultural y podemos aprovecharla, ¿no? Para escribir, ¿no? Así que mientras más escriban, practiquen y se esfuercen en la escritura, más posibilidades tendrán de ser publicados, porque la única forma de volverse un buen escritor es escribiendo, ¿no? No hay de otra, es practicando, ¿no? Y van a poder publicar en cualquier sello, no solamente en nuestros sellos, ¿no? Sino en cualquier sello internacional. Ah, buenas tardes, señorita Tania. Yo le voy a preguntar algunas preguntas. Para que funcione el terror, ¿siempre debe tener un elemento sobrenatural? No, no necesariamente, ¿no? La vida real tiene muchos elementos que pueden llevar al terror, ¿no? Los crímenes, ¿no? Los sucesos inexplicables, los misterios sin resolver, ¿no? Como las luces en el cielo, los objetos voladores, ¿no? Etcétera. También las catástrofes naturales, por ejemplo, ¿no? Todo esto son elementos para crear historias, ¿no? Por eso muchos dicen que la realidad supera la ficción, y es verdad. Allá. Yo vivo en una provincia y en muchas tiendas de libros. Y no hay libros de terror y otros de escritores peruanos. ¿Cómo se podría solucionar este tema? La única forma de solucionar eso es descentralizando la distribución de este tipo de publicaciones, ¿no? Hablamos de lo que es la literatura de terror, de ficción en general, ¿no? Fantástica, de ficción especulativa, ¿no? Y que el gobierno se interese más, ¿no? Por la literatura, no tan solo realista, sino también por esta de aquí, ¿no? Por la fantástica, ya que muchos bestsellers a nivel internacional, a nivel mundial, son de literatura fantástica, ¿no? Como Julio Verne, por ejemplo, que ya nos hablaba de submarinos y de helicópteros, pues, a finales del siglo XIX, ¿no? Pero lo que sí últimamente he visto que los libros están llegando más a provincia, ¿no? Nosotros mismos en la editorial hemos distribuido, por ejemplo, a Huaraz, a Ayacucho, a Trujillo también, a Huancayo, ¿no? Y esto también muchas veces alianzas editoriales entre editoriales, nuestra editorial y editoriales de provincia, para que puedan tener los libros, ¿no? Creo que cada vez se está dando lento, pero se está dando un poquito más esta descentralización de la literatura fantástica. Ya. ¿Existe un mercado para la literatura de terror en nuestro país? ¿Qué porcentaje de la población joven en Lima o provincia es atraída por esta literatura? ¿Hay una edad especial? Eh, sí existe un mercado que consume este tipo de literatura, definitivamente, ¿no? No podría dar un porcentaje específico, pero sí puedo afirmar, porque nosotros hemos participado en muchas ferias de libros, ¿no? Y hemos tenido contacto directo con la gente, ¿no? Puedo afirmar que muchos lectores se han sorprendido al saber que existe la literatura peruana fantástica, ¿no? Y que tiene calidad, que está hecha acá en Perú. Mucha gente ni siquiera sabe que hay escritores de terror o que hay escritores de ficción en el Perú. Y con nosotros, pues, se dan cuenta, ¿no? Y han adquirido esos ejemplares, ¿no? Pero no hay una edad específica. Hemos tenido consumidores de los libros desde niños, ¿no? Hasta adultos mayores.
que han preguntado por este tipo de libros, por este tipo de temas. Claro que los jóvenes tal vez es el grueso, ¿no? Chicos como ustedes, ¿no? Y un poco mayores también. Pero sí, sí tenemos un mercado definitivamente. Allá. Eso fueron todas las preguntas y muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos que nos haya dado esta entrevista y hayas compartido con nosotros experiencias y opiniones. Muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, eso fueron todo. Despido. Listo. Gracias, Chao, chicos. cuídese. Me voy yendo. Listo, Cuídate. cualquier cosita me avisa. Bye.